Hola queridos hermanos, espero que estén bien. Seguimos en este gran misterio del sufrimiento que es la guerra y esta guerra en particular. Un misterio es algo que supera la capacidad de comprensión del ser humano. Hay misterios que, eso en teología se llama coad substantiam, según su propia sustancia, como es el misterio sacrosanto de la Santísima Trinidad, el misterio de la divinidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el misterio de la Eucaristía. Son misterios que el ser humano, incluso con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia de Dios, que el ser humano llega a conocer y saber que son verdad, tiene certeza y certeza basado en la revelación. No puede comprender, no puede entender completamente, ni siquiera el misterio de Dios. Nosotros sabemos que Dios existe, que Dios es bueno, es providente, que en Dios subsiste la Trinidad de personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no tres dioses, un solo Dios verdadero. Sabemos de la bondad de Dios, de la belleza de Dios, de la misericordia de Dios, pero el ser de Dios es tan rico, tan grande, que incluso en el cielo, que lo vamos a conocer y a poseer, vamos a vivir con Él, vamos a tenerlo todo, vamos a entenderlo todo, pero no totalmente. Tendríamos que ser Dios para comprender a Dios en toda su extensión. La cruz, el sufrimiento, es un misterio. Por un lado, nosotros sabemos, y sabemos por revelación, que todo ser humano nació en pecado original. Y además de eso, todos cometemos pecados. Incluso la Escritura, ya en el Antiguo Testamento, dice: el justo peca 7 veces al día. Es decir, eso es el justo, que será del que no es justo, del que no es santo, ¿no? Es decir, los pecados personales. Y el sufrimiento es el precio al pecado, o al pecado original, o al pecado original y a los pecados personales. En general, cuando uno ve sufrir, por ejemplo, un niño, uno habla del sufrimiento inocente, porque justamente el niño no tiene pecados personales, no tiene conciencia en la más tierna infancia, y es un gran misterio, ¿no? El sufrimiento. Y después, no solamente el misterio del sufrimiento inocente de los niños, sino de otras personas, que por más que seamos pecadores, uno dice, bueno, pero yo no hice algo para merecer esta clase de sufrimiento. Y por eso que uno tiene que ponerse en manos de Dios. El sufrimiento, para hablar del tema de la guerra, que produce la guerra, es un sufrimiento atroz. Tanto es así que va más allá de las fronteras. Ustedes mismos lo manifiestan en sus oraciones, en sus vidas, en sus sentimientos, en sus comentarios también. Cómo están abatidos, porque es una cosa terrible el buscar el ser humano que considera a otro ser humano como enemigo y que busca destruirlo en su vida, destruirlo en su salud, destruirlo en su bienestar, destruirlo en sus relaciones sociales, destruirlo en su patria, destruirlo en su cultura, en su lengua, en su familia, destruir. Es terrible. Eso es contra la voluntad de Dios. Y por eso también es un misterio la cruz. Porque Dios no quiere el mal, el sufrimiento moral, ese sufrimiento que viene del pecado. Y sin embargo, el ser humano, nosotros los seres humanos, cometemos pecados y cometemos muchos pecados. Y en vez de trabajar entonces por la reconciliación, por la gracia, por la luz, por el perdón, por la vida eterna, trabajamos por todo lo contrario. El misterio de la cruz y el misterio de estar más tiempo en la cruz. A veces Dios permite que uno sufra determinadas cosas más tiempo. Pero igual está revelado, fiel es Dios, que no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y Él nos va a dar con la prueba, permitiendo la prueba, permitiendo esa cruz, nos va a dar la fuerza para llevarla adelante.
La guerra sigue y la población de toda la ciudad de Gaza teme mucho porque hay una decisión que todavía no han tomado la decisión final, que sería de tomar toda la ciudad de Gaza, 1 millón de personas que se tengan que ir al sur. Así que la gente está muy angustiada por todos lados. Las ayudas en el sur se empezaron a ver, al parecer en algunos mercados, al parecer es de comida robada. Los precios, hay precios que son accesibles, otros que no. Acá en la ciudad de Gaza es muy poco lo que ha entrado, casi todo lo que ha entrado, como les contaba ayer, igual ha sido robado. Pero paradojalmente empiezan a aparecer productos y productos más baratos. Por ejemplo, el kilo de azúcar llegó a estar casi 140, 150 dólares. Hoy estaba a unos 30 dólares y después bajó a 15 dólares. De todas maneras, la gente no tiene un peso, se paga con shekels. Pero había unas cajitas de queso que vienen selladas, que se conseguían a 200 y pico de shekels, es decir, a unos 50 o más dólares. Ahora aparecieron de esas cajitas por 4 dólares, 5 dólares. Como digo, la gente no tiene efectivo, pero hay gente que sí, que tenía algo de efectivo, entonces algo empieza a llegar. Tiene que entrar mucho más, tendrían que entrar unos promedios, según las organizaciones humanitarias, de unos 600 camiones por día. No entra ni mucho menos esa cifra. Bueno, nosotros seguimos tratando de hacer las actividades que podemos con los niños, con los jóvenes, muy pocas, como les decíamos, porque el peligro de esquirlas es real. Pero bueno, hoy con la ayuda de Dios voy a hacer, ahora dentro de un ratito ya voy para la iglesia a hacerla después del rosario y la misa, el grupo San José y Santa Ana, para recomenzar con el comentario de las cartas de San Juan Apóstol. Y así de a poquito tratamos de seguir haciendo el bien. Sigan rezando por nosotros para que perseveremos, ya que Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y también cuando uno persevera en la cruz hacia el fin, no solamente se salva, sino salva. Como decía un beato italiano que se llama Alberto Marvelli, decía salvarse y salvar. Salvarse uno y salvar a otros. Todo con la gracia de Dios, evidentemente. Nuestra cruz, si es el instrumento de nuestra salvación y de la gloria de Dios, mejor dicho, de la gloria de Dios y de nuestra salvación, también es instrumento misteriosamente de la salvación de muchas otras personas. Y eso cada uno lo podemos vivir de distintas maneras. En el Calvario hubo 3 cruces. 2 fueron totalmente justas que las llevasen hasta ahí. Lo confesó el mismo uno de los ladrones, justo en nuestra pena, nuestro castigo. Jesús no, totalmente inocente. Pero justamente el que confesó que era justa su pena se convirtió y empezó a suplicar misericordia. Nosotros, todos nosotros, que no somos como Jesucristo, somos como Dimas, según la tradición así se llamaba el buen ladrón, o Gestas, que así se llamaba según la tradición el mal ladrón. Todos nosotros llevamos la cruz porque de una manera u otra, o por el pecado original los pecados personales, lo tenemos merecido. Pero que llevemos la cruz como Dimas, que reconozcamos la inocencia de Dios, que reconozcamos la inocencia de la Virgen Santísima, Inmaculada Concepción, y que ofrezcamos nuestro dolor por la salvación del mundo. Ofrezcamos nuestro dolor por el final de esta guerra y de todas las guerras. Bueno, los bendiga Dios Todopoderoso desde Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere.